Lidia de Los Ángeles Candelaria Antonio, y el día de hoy hablaremos de los temas que competen a la comunicación y sobre todo de los errores que cometemos a la hora de hablar y expresamos de forma oral o escrita. En este video abordaremos 3 temas que son vicios de idiomas, producción de textos y redacción. Existen diversos tipos de errores, pero en este segmento hablaremos sobre el barbarismo, el socialismo, la redundancia y la anfibiología. Bueno, comenzaremos hablando sobre los vicios idiomáticos o de dicción. Estos son los errores que afectan el buen uso de nuestro lenguaje materno, el castellano o el español. Estos errores se producen de diversos razonamientos, entre las que podemos señalar causas psicológicas, históricas, geográficas y sociales, siendo estas últimas de las que inciden de manera más notoria y frecuentes en dichos errores. En el tema del barbarismo hablamos sobre las palabras o expresiones que provienen de otros idiomas y que se utilizan de manera innecesaria porque ya existe un vocablo o que aluden a estos conceptos en nuestro idioma. Se les llama también extranjerismo. En el primero tipo del barbarismo o extranjerismo, esto se denomina de acuerdo al país que provienen o de procedencia, de términos anglicismo, que viene del inglés, galicismo, que viene del francés, y el germanismo, que viene del alemán. Con todo esto les mencionaré algunos de los ejemplos de barbarismo. Uno de ellos sería hall, que es vestíbulo, stock, existencia, jockey, jinete, stand, puesto, confort, comodidad. Se trata de un tipo de error lingüístico que suele ser muy común a la hora de hablar coloquial y que popular, pero con esto, desde el punto de vista de la norma de la lengua, se considera una señal de falta de cultura o de educación. Ahora hablaremos sobre el socialismo. Bueno, son vicios que afectan la pureza y sintaxis del idioma, especialmente las reglas de concordancia, régimen, construcción gramaticales. Los socialismos más frecuentes son usados incorrecto de sus pronombres relativos, error, y que se producen al utilizar en forma inadecuada un pronombre relativo cuando corresponde usar otro. Por ejemplo, el libro de que este autor José Donoso se titula. La forma correcta sería: el libro cuyo autor es José Donoso se titula. U otro ejemplo: te le cayó el lápiz. Esa es la forma correcta. La forma correcta sería: se te cayó el lápiz. Es la repetición de las palabras cuando podemos decir se le cayó el lápiz. El tema de la redundancia se entiende desde que lo escuchamos o pronunciamos. Consiste en la reiteración innecesaria de ideas o conceptos ya contenidos y expresados con suficiente claridad en un texto y dificultad a la hora de la comprensión de este. Un ejemplo: en redundancia y su forma correcta. La redundancia sería suba para arriba y la forma correcta sería suba. Se va así, ¿no?
te vuelvo a repetir, te lo repito. Historia pasada, historia. Entumecerse de frío, entumecerse solo puede ser de frío. Todos sin excepción, todos. La vio con sus propios ojos, la vio. Consenso unánime sería consenso, todos consensos en unánime. Eso es el ejemplo. Ahora la anfibiología. Bueno, es el ejemplo de una frase o palabra con más de una interpretación. También se la llama disemia o polisemia. Aunque estrictamente hablando de una polisemia, no es siempre una anfibología. También es el doble sentido, vicio de una palabra o cláusula de manera de hablar a que puede darse una interpretación. Un ejemplo sería: mi padre fue al pueblo de José con su coche. En el coche, ¿de quién es el coche? Dice, este es un clásico ejemplo, aunque existen todos los elementos, no es claro aún el mensaje. Ahora hablaremos sobre la producción de textos. Esto consiste en redactar un escrito, los pensamientos previamente ordenados. Su propósito es combinar palabras, frases, oraciones, párrafos o textos para expresar las ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, órdenes con un destino a un lector potencial y con un objetivo específico como informativo, efectivo, estático o persuasivo. Las expresiones escritas logran sus propósitos de comunicativo mediante la construcción de textos. La producción de textos involucra estrategias de textualización y de revisión de textos. También incluyen estrategias para reflexionar sobre lo producido y con la finalidad de mejorar el proceso y así desarrolla las competencias comunicativas, o por lo tanto su tratamiento se realiza a partir de situaciones de interacción comunicativa o de manera descontextualizada. Algunos tipos de ejemplos que pueden producir, serían cuentos, leyendas, mitos, poemas, refranes, fábulas, instructivos, trípticos, corridos, informes, recetas, biografías, autobiografías, etcétera. Esos son algunos de los ejemplos. De la mano de los primeros dos temas viene la redacción. Esta es una de las actividades comunicativa de primer orden que implica un estado cultural avanzado de quien la ejercita. Como no se trata de un acto cuyo dominio se practica de una manera mecánica, sino es un proceso de construcción de productos escritos, su aprendizaje y su práctica demandan un cuidadoso proceso de elaboración de su materia prima, que es el pensamiento, y de su forma de expresión representa un medio de texto escrito. De esta perspectiva dialéctica, la escritura es la que vincula el pensar con el escribir, deriva la necesaria y estrecha relación entre contenido, de una forma que todo debe de valorar como prioritaria y como eje de una relación entre contenido o de cualquier otro ejercicio que se proponga realizar. En torno a ello gira pues las características o cualidades. Es una buena redacción que enseguida
se analiza o analizamos. La redacción debe de comprenderse con claridad. Si la intención de quienes escribimos es que nos entienda un amplio público, esto nos exige hablar con claridad y con las ideas y transparencias expositivas. En concisión, esto significa, por decirlo coloquialmente, no irnos por las ramas. Sencillez. Es indispensable practicar y practicar, y se aprende a redactar solo redactando y redactando. Dicha actividad comprende la craneación o preescritura, que es la búsqueda de información y organización de la misma. Para ello debemos emplear una o dos o tres revisiones por escritura, para que nuestro trabajo cumpla con todas las reglas y se presente en forma correcta. Finalmente, presentar la conclusión, que es una recopilación rápida y concisa de la investigación, de nuestra investigación, y forma parte fundamental de nuestro escritorio. Ya hasta aquí ya quedó un poco claro que hemos aprendido la base de lo que no se debe de hacer y sobre todo, cómo hacerlo de forma asertiva, eficaz. Eso es todo, es comprenderlo. Bueno, yo soy Lidia de Los Ángeles Candelaria Antonio y espero que les haya gustado mi proyecto final de comunicación de marketing digital.